gusto poder saludarles. Mi nombre es Olga Ninet Díaz Recinos. En esta oportunidad vamos a abordar el tema medidas de posición para tabla simple. ¿Qué son las medidas de posición? Las medidas de posición son valores que nos permiten dividir el conjunto de datos en partes porcentuales y se usan para clasificar una observación dentro de una población o muestra. Las medidas de posición más usuales son los cuartiles, los deciles y los percentiles. A continuación vamos a estar hablando acerca de ellos. Nuestro primer tema a abordar son los cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? Los cuartiles son aquellos valores que dividen en cuartos. Para poder elaborar nuestra tabla simple necesitamos insertar una tabla de 3 columnas. En nuestra primera columna va a ir X, nuestra segunda columna va a ir la frecuencia y nuestra tercera columna va a ir la frecuencia acumulada. En este caso nos están dando un ejemplo. El ejemplo dice: se pesó a un grupo de cerdos lechones y se obtuvieron los siguientes resultados. Los resultados están dados en libras. Con estos datos calcule el cuartil número 1. Entonces lo primero que debemos de hacer es ordenar nuestros datos de menor a mayor. En este caso nos quedaría 32, 41 libras, 43, 45 y 50 y 51 libras. En nuestra frecuencia tenemos 32 libras, 5, 41 libras, 8, 43 libras, 14, 45, 9, 56, 51, 1. En nuestra frecuencia acumulada tenemos un total de 43. Entonces, como en este ejemplo nos están pidiendo calcular el cuartil número 1, entonces la fórmula sería cuartil 1 igual 1 por 43 dividido 4, que nos da un total de 10.75. El 10.75 es el valor obtenido. Cuando ya tenemos este valor, buscamos la posición. La posición de este cuartil la vamos a encontrar en la frecuencia acumulada y se ubica en la segunda fila. Por lo tanto, el 25% de los cerdos lechones tienen un peso de 41 libras o menos. Entonces, es así como se calculan los cuartiles en tablas simples. Nuestro segundo tema son los deciles. Vamos a utilizar el mismo ejemplo que utilizamos para calcular cuartiles. En este caso nos está pidiendo calcular el decil 7. Entonces la fórmula para calcular el deciles es decil por la frecuencia acumulada dividido 10. Recordemos que los deciles son puntuaciones que dividen la distribución en 10 partes. En este caso, como ya tenemos los datos representados en una tabla simple, corresponde resolverlo conforme a lo que nos dice la fórmula. En este caso, la fórmula nos quedaría decil es igual decil 7 por 43 dividido 10. En este caso, nos quedaría 7 por 43, que nos da un total de 301. Al dividirlo por 10 nos da un total de 30.1. Entonces, el 30.1, este valor se busca en la frecuencia acumulada. Recordemos que esta nada más es la posición y se ubica en la cuarta fila. Luego, para encontrar el valor del decil buscado, se ve el valor de la variable y se ve que el valor de la variable en este caso son 45 libras. Entonces, como respuesta final tenemos que el 70% de los cerdos pesan entre 45 libras o menos. Y es así como calculamos deciles. Como último tema tenemos el perceptil para tablas simples. Y el ejemplo nos indica que vamos a encontrar el perceptil 35. El ejemplo nos dice: calcular el perceptil 35 de las siguientes muestras de notas en matemáticas de una aula Las notas que nos dan son las siguientes: 56, 55, 46, 41, 40 y 41. Estos datos los tenemos que representar en una tabla simple con 3 columnas. Igual tenemos X, tenemos la frecuencia y la frecuencia acumulada.
Como resultado, en este caso nos dio 43 en frecuencia acumulada. Entonces, como la fórmula de perceptil es perceptil por frecuencia acumulada dividido 100. En este caso nos quedaría perceptil 35 por 43 dividido 100, que nos da un total de 15.05. Entonces, el perceptil solicitado, la respuesta sería que el 41, es decir, que el 65% de las notas de matemáticas es de 41 notas o más. Y es así como se resuelve un perceptil.